El Richie y sus opiniones idiotas, yeah. En julio de 2023, Meta, la empresa matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp, publicó un estudio que analizaba el comportamiento de los usuarios en sus plataformas en relación con las noticias falsas. El estudio, que se basó en el análisis de nada más y nada menos que 126,000 noticias falsas compartidas en Facebook e Instagram en los últimos 3 años, encontró que el 97%, escúchese bien, 97% de estas noticias falsas eran compartidas por usuarios que se identificaban con la derecha política. El estudio utilizó una variedad de métodos para identificar las noticias falsas, incluyendo el uso de algoritmos que detectan patrones de engaño en el texto y las imágenes. Los investigadores también analizaron el contenido de las noticias falsas para identificar temas y narrativas que suelen ser populares entre los usuarios de derecha. Los resultados del estudio sugieren que las noticias falsas son un fenómeno que está relacionado con la ideología política. Los usuarios de derecha parecen estar más propensos a creer y compartir noticias falsas que los usuarios de izquierda. O sea, para resumir todo este cuento, básicamente Meta demostró a través de sus estudios que los derechistas son más brutos que los izquierdistas. Además de las conclusiones generales mencionadas anteriormente, el estudio también encontró algunos resultados específicos sobre las características de las noticias falsas compartidas por usuarios de derecha. Por ejemplo, esas noticias falsas tienden a ser sensacionalistas y cargadas de emociones y suelen centrarse en temas controvertidos como la inmigración, la política y la religión. ¿A quién les recuerda esta afirmación? El estudio también encontró que las noticias falsas compartidas por usuarios de derecha tienen un impacto significativo en la opinión pública. Los investigadores descubrieron que las personas que vieron noticias falsas compartidas por sus amigos en Facebook eran más propensas a creer en la información falsa. Y pues si nos ponemos a hacer un resumen de los videos de mi canal, solo falta ver la cara de este bobo, este imbécil, esta idiota, este cretino, este mamarracho y esta enferma mental y escuchar las burradas que rebuznan para confirmar lo que dice Meta, o mejor dicho, Meta confirmó lo que yo vengo diciendo hace años: los uribistas son idiotas. En este mismo orden de ideas y siguiendo con el temita de los uribistas y los de derecha diciendo estupideces y desinformando, pues se me viene una noticia a la cabeza. Por estos días causó revuelo en el país una alocución de Gustavo Petro en la que decía que si dejábamos de llamarle crímenes a ciertas actividades que se consideraban crímenes, inmediatamente la criminalidad disminuiría. Acto seguido, la caterva de burros de derecha a los que se refería Meta en su acucioso estudio salieron a burlarse y a desinformar. Petro está haciendo un gran ridículo a nivel internacional, pero luego también nos enteramos de esto, de cómo los mexicanos se burlan del magnánimo, intelectualísimo Gustavo Petro. Miren pues. México, escucha a este genio. Si logramos que una serie de actividades de la sociedad colombiana que hoy se consideran crimen, no se consideren crimen más adelante, pues habrá, por definición, menos crimen en... ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué lógica impecable! Pero ¿tú lo entendiste? Funciona muy bien su idea. Mira, si le cambiamos el nombre a secuestro por masaje terapéutico, ¡pum! ¡Adiós al secuestro! Ya no va a haber ni uno. Va a haber puro masaje terapéutico. Claro, es buena idea. A los robos ya no hay que llamarlos robos. Si hay algún mexicano viéndonos por acá, realmente no nos representa a todos los colombianos, no nos representa a este presidente. Pero como a mí me quedó sonando el estudio de Meta que afirma que el 95% de los uribistas son estúpidos, y reforzando con ver la cara de estúpido que tiene el que rebuzna en este TikTok, pues me puse a investigar el fondo de esas declaraciones escandalosas de Petro a ver qué tan cierto era. Entonces pues muy fácil, ¿no? Simplemente busqué la locución completa a ver qué pasaba. Primero veamos el fragmento editado y sacado de contexto que compartió este badulaque con cara de estúpido en su TikTok. Si logramos que una serie de actividades de la sociedad colombiana que hoy se consideran crimen, no se consideren crimen más adelante, pues habrá, por definición, menos crimen en Colombia. Ahora, como para variar, veamos el corte completo de lo que en realidad dijo Gustavo Petro a ver qué diferencias encontramos. ¿Cuántas cosas criminalizamos que no deberíamos criminalizar?
¿Desde cuándo un campesino que cosecha hoja de coca es un criminal? Si lo que es un simple campesino que no tiene más que cultivar, porque si le dicen que cultiven maíz, allí no se produce o se produce tan caro que no podría sostener a su familia. ¿Sí se dan cuenta la gran diferencia? ¿Sí se dan cuenta lo que realmente quería decir Petro? La primera parte se refiere a que hay que dejar de criminalizar al campesino cultivador de hoja de coca, que es el eslabón más débil en la cadena de producción de ese estupefaciente, pero curiosamente es el que lleva la mayoría del bulto a la hora de condenar. No está diciendo absolutamente nada acerca de llamarle masaje terapéutico al secuestro, ni nada de esas necedades que mencionaban ese par de mexicanos estúpidos. ¿Desde cuándo es un criminal un joven que consume y que debería tener es un médico, un psicólogo al lado tratando de superar las debilidades de la mente? Creo que tenemos la opción de construir entonces un concepto diferente de seguridad humana. Escoger bien quién es el que hay que confrontar. No es el pobre, es la organización poderosa multicrimen. Si se da cuenta usted cómo cambia por completo el concepto cuando se escucha toda la noticia y no simplemente se lee el titular. Cuando Petro decía que había que dejar de llamarle crímenes a ciertas cosas que le llamábamos crímenes, se refería a dejar de tratar el consumo de estupefacientes como un problema de orden público y de justicia y empezar a tratarlo como un problema de salud pública. Esto ya ha probado ser beneficioso en varios países del mundo. Irónicamente, cuando se legalizan algunas sustancias, algunas veces su consumo baja y se generan otros beneficios. Y una vez más, dejar de penalizar al eslabón más débil de la cadena, o sea, el campesino cultivador de hoja de coca, ya que es el más empobrecido, el más explotado y hasta cierto punto es una de las víctimas en el proceso de fabricación de estupefacientes. Y dejar de llamarle también criminal a cualquier chirrete que es víctima de una adicción y anda por ahí con su dosis propia. Pero ya que aclaramos las mentiras que estaban rebuznando estos estúpidos y la desinformación que estaban regando, leamos un poco más acerca de los delitos a los que Petro quiere que dejemos de llamarles delitos. Les presento este documento tan bonito llamado Tendencias en la judicialización y alternativas al encarcelamiento para los delitos de drogas, expedido nada más y nada menos que por el Ministerio de Justicia. ¿Qué les parece si en vez de creerle las mentiras a estos estúpidos mexicanos y a este uriburro con cara de tarado, mejor leemos esto a ver qué nos enseña? Lo primero que nos dice el informe es que más del 50% de las personas judicializadas por narcotráfico en Colombia solamente lo están por conservación o financiación de plantaciones. O sea que la mayoría de los que están entre ese segmento son los campesinos cultivadores de coca, presuntamente que siembran las matas, las cuidan, les echan los abonos y el agua y toda esa joda. El porcentaje restante sí tiene otros delitos encima como transporte, tráfico, porte de armas, etc. Teniendo en cuenta que a un cultivador de coca le pagan a lo mucho 30,000 pesos por una roba de esa vaina, mientras que un narcotraficante vende un kilo de cocaína en las calles de Nueva York a $20,000 por lo mínimo, reforzamos el concepto de que el campesino es el eslabón más débil de esa vaina, es el arrastrado, el pobretón de toda esa cadena de producción que gana pelusas y tras del hecho termina preso, mientras que el narcotraficante, que es el que verdaderamente se está enriqueciendo, vive por ahí campante gastándose sus millones. Aquí va otro dato muy importante, mire usted la cantidad de droga que portaba gran parte de los condenados por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Entre 0 y 250 gramos. ¡Qué ridículo! ¿Esto qué quiere decir? Que están agarrando mayormente a las personas que portan entre 0,5 libras de alguna droga. Y mire lo que más portan: marihuana. ¡Qué loco! O sea que básicamente la gran parte de los condenados son los microconsumidores, no son los grandes comerciantes de estupefacientes. Y mire este dato tan chistoso: más del 88% de los condenados no tienen ningún tipo de antecedente penal. ¿Eso qué quiere decir? Que la gran mayoría de las personas condenadas no son criminales, ni traficantes, ni nada de eso. Son simplemente consumidores. Y mire este otro gráfico: al 51% se le atribuyó el delito de llevar consigo. Entonces calcule cuántas personas estarán emproblemadas porque llevaban unos cuantos gramos de vareta. Básicamente nos hemos gastado millones de dólares encarcelando chirretes que llevaban un bareto entre la billetera. ¿Y eso de qué ha servido? De nada. Los verdaderos actores de este flagelo de criminalidad andan por ahí enriquecidos y libres como si nada. He aquí
aquí otro informe bastante curioso. Cada día en promedio hay 190 capturados por delitos de drogas. Y mire usted, a nivel urbano el 27% de todas las detenciones que efectúan las autoridades se van por temas de drogas. El 94% de estas detenciones se dan en flagrancia durante la supuesta comisión del delito. Y la mayoría de estas personas son dejadas en libertad por falta de pruebas que los vinculen con redes de microtráfico. ¿Esto qué quiere decir? Pues muy sencillo, una vez más, se la pasan agarrando consumidores casuales y vea, una vez más, mire la parte resaltada, solo una fracción muy pequeña de las personas que están en la cárcel por narcotráfico está relacionada con delitos graves como concierto para delinquir, homicidio y porte de armas. Además, entre los detenidos la mayoría portaba un poco más de la dosis mínima, que es 20 gramos de marihuana o más de 1 gramo de coca, no una cantidad importante de droga. Una vez más, se la pasan agarrando pequeños consumidores. Entonces, para resumir, Petro a lo que se refería era que tocaba dejar de decirle delincuentes a los consumidores de estupefacientes y a los campesinos cultivadores de hoja de coca, porque ambos son los eslabones de la cadena más débiles y no representan mayor logro en la lucha contra las drogas. No lo que estaba diciendo este cara de bobo y esos mexicanos estúpidos. Una vez más, esto no consiste en defender a Petro, consiste en no creer las pendejadas que se la pasan rebuznando todos estos ignorantes, que la verdad ya es vergüenza. Una vez más, muchachos, por favor, leamos la noticia completa y analicemos un poquito. No nos quedemos solo con el titular y la fotico que colocan los medios masivos de información. Seamos un poquito más inteligentes. Sé que podemos llegar a más. No nos sometamos a la vergüenza de que nos metan en el mismo costal que estos estúpidos con caras de bobo. Por último, les leo un hilo del representante Jorge Bastidas que me pareció bastante interesante. El país aún no dimensiona la trascendencia de lo que sucedió ayer en el Tambo, Cauca. El gobierno de Gustavo Petro ha cambiado la política contra las drogas para los próximos 10 años. Es la primera vez en 5 décadas que un gobierno decide cambiar una política contra las drogas que ha sido ineficiente, violenta, injusta, costosa y dolorosa. En 50 años de guerra contra las drogas no se solucionó nada, pero sí multiplicó la violencia y la injusticia. La guerra contra las drogas se enfocó en perseguir al campesino en la pobreza y a desplazarlo con el cancerígeno glifosato, una guerra química, según Noam Chomsky. Solo hasta el 2023, 15 millones de litros de glifosato fueron asperjados sobre comunidades. ¿Por qué esta guerra ha sido injusta? Del 100% de las capturas entre 2005 y 2014, 27% eran de microtráfico de drogas, 0.5% de lavado de activos y 0.7% de concierto para delinquir. Es decir, mientras el peso cae en el microtráfico, los grandes capos quedaron libres. De ese mismo estudio observen este dato: personas presas por microtráfico, 79.3% no terminó el bachillerato y 42% solo hizo la primaria. La cárcel no acabó con el tráfico de drogas, pero sí criminalizó la marginalidad. Hoy hay 32.000 personas presas por delitos relacionados con las drogas. Cada uno le cuesta al Estado 31 millones de pesos al año. Es decir, que solamente en personas detenidas, la guerra contra las drogas le cuesta al país 992 mil millones anuales y no resuelve nada. Entonces no creo que haya que explicar mucho, ¿no? Llevamos 50 años matándonos entre nosotros, pero haciendo lo mismo y no ha servido de nada. Es hora de intentar nuevas cosas. Por favor, dejen de creer cuánta pendejada. Ya el propio Mark Zuckerberg lo demostró. Los uribistas son estúpidos y brutos. Entonces ya saben, cualquier cosa que diga alguno de esos burros, por favor, trate de confirmarla al menos 2 o 3 veces, porque muy probablemente son fake news. Oiga, muchachos, y antes de despedirme quiero pedirles el favor de que vayan y me sigan en mis otras redes, de verdad que es muy importante, principalmente en TikTok, porque las bodegas uriburras denunciaron masivamente y tumbaron la cuenta anterior. Y también síganme en Instagram y en el canal principal de YouTube. En la caja de comentarios les dejo los links directos para que vayan a seguirme. Solo aumentando el número de seguidores en mis otras redes y el alcance es que vamos a poder contrarrestar tanta mentira y tanta desinformación que se la pasan regando todos estos uriburros, mano. Entonces, porfa, ayúdenme a seguir en esa batalla, vayan y me siguen. Chao, nos vemos a la próxima.